Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes un par de minutos a propósito de dos conceptos: liderazgo, educación. Una primera reflexión sobre lo que representa el liderazgo tiene que ver con el convencimiento de quien está en el trance de creer en una idea, de transmitir la fe en esa idea y de ser capaz de convencer a quienes va a liderar de que esa idea es la idea correcta. Es un tema no de fe religiosa, sino es un tema de convicción intrínseca en valores que uno ha construido a lo largo de su vida. No se puede definir un camino de liderazgo con claridad si no se ha definido dentro de uno mismo los elementos que le dan las convicciones para hacer lo que quiere hacer. Convencerse a sí mismo de aquellas cosas en las que cree, estar absolutamente seguro de que esos son los valores fundamentales que lo han acompañado durante toda la vida, que le permiten los instrumentos de reflexión y de acción. El liderazgo es acción, el liderazgo es la toma de decisiones con certeza y sin duda. Pero el liderazgo que permita esos resultados no se puede construir si previamente uno no ha tenido las posibilidades de edificar internamente los pilares fundamentales que le dan la fe y la seguridad de convicción de decir lo que dice y de convencer a quien quiere convencer. No es solamente una cuestión que por supuesto tiene que establecerse desde el punto de vista de tus condiciones innatas, desde tu capacidad de empatía, desde tu posibilidad de conexión, desde la lógica de estar en sintonía adecuada con la generación a la que vas a trabajar, con la que vas a trabajar. Esos son elementos centrales de la personalidad. Pero esos elementos centrales pueden convertirse simplemente en lo que en algún país de América Latina se llama convertirte en un vendehumo. Y aquí no se trata de vender humo, se trata de vender ideas reales de fondo en las que tú crees que puedes lograr la transformación de aquellos a quienes estás hablando y aquellos a quienes estás conduciendo. El segundo punto al que hice referencia tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en momentos críticos con pocas posibilidades y con poco margen. En las decisiones políticas es imposible contentar a todos. Tú sabes que vas a pisar callos, tú sabes que vas a generar una posición contraria a la línea que tienes que establecer y tú sabes sobre todo, cuando tienes que aplicar políticas públicas, que el ideal de aquello que quieres conseguir no es posible porque ni tienes los recursos, ni las condiciones, ni la capacidad en sociedades en desarrollo como la nuestra. Por lo tanto, la toma de decisiones es más compleja que simplemente decir este es el camino correcto. Tú sabes que cuando tomas una decisión en lo que crees que es el camino correcto, vas a enfrentar serias dificultades y tienes que estar dispuesto a medir el riesgo y a establecer que esa decisión inevitablemente va a pisar callos. En América Latina las decisiones más complicadas tienen que ver con, y hoy no solamente en América Latina, sino en el conjunto de la sociedad universal, los países que están enfrentando, países desarrollados que enfrentan crisis, los ha vivido Estados Unidos, las vive Francia, para poner los ejemplos más próximos, definen la necesidad de saber tu costo-beneficio, el costo humano que va a tomar tu decisión, el costo de la potencial violencia que puede generar lo que tú decidas. Porque la fácil es pensar que toda decisión en favor de la sociedad tiene como elementos que te acompañan las cosas positivas, las cosas que son obviamente deseables por la sociedad y que tú eres capaz de responder a ellas. Esas demandas a las que tú respondes, sin embargo, van a tener confrontación inevitablemente. Y es muy importante que la claridad de tus ideas sobre aquello que vas a hacer sea lo suficientemente fuerte como para generar acción, asumiendo el riesgo y midiendo el riesgo de costo-beneficio en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo puede ser que tu decisión genere respuestas que te hagan dubitar. La duda es parte esencial de lo humano. Dudar es necesario, reflexionar sobre la duda es imprescindible, pero tomar una decisión
a pesar de la deuda, es lo que te genera la condición real de liderazgo. Y para eso tienes que tener una consolidación muy fuerte en lo interno de tu corazón, en lo interno de tu alma y en lo interno de tu mente. Esto con relación al concepto de liderazgo. Con relación al concepto de educación, la presentación que se acaba de hacer, que me pareció muy lúcida, plantea una pregunta de fondo. Si hay alguna crisis estructural en América Latina, esa crisis tiene que ver con la educación, no solamente por los elementos tan bien definidos en la presentación que me antecedió, sino por el hecho de que, como le pasa al mundo entero, la pregunta sobre la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes es una pregunta que combina dos cosas. Tenemos los instrumentos que permiten que los niños asistan a la escuela, probablemente los vamos a ir consiguiendo y en algunos casos los tenemos en la mayoría ya resueltos. No tenemos los instrumentos de un currículum adecuado al siglo XXI. Estamos llevando a los niños a la escuela para cubrir sus horas de tiempo libre que no podríamos administrar en la casa y que no podríamos administrar en la calle, y eso nos permite preguntarnos, ¿es útil la educación como la estamos planteando? La educación paralela o la deseducación o la antieducación, según como quiera verse, que se recibe a través de las redes sociales, a través del mundo audiovisual, delirantemente importantísimo en lo positivo y en lo negativo que tienen los niños y jóvenes, es compensado por una educación formal. El criterio del conocimiento de las ciencias sociales, de las matemáticas y del lenguaje, como los tres ejes fundamentales, se cubre a partir de los mecanismos de información reiterativa y memorística que seguimos dando. Es una crítica que se hacía en el siglo XIX, que se hace en el siglo XX y que se hace ahora en el siglo XXI y que no tiene una respuesta clara. Mi impresión es que no solamente la educación básica, la educación secundaria, sino la educación universitaria está atravesando una severa crisis de objetivos, de contenidos y de resultados. Es decir, la producción interminable de profesionales en licenciaturas, masterados y PhD en diferentes carreras más o menos tradicionales nos están generando la formación adecuada, no solamente para la formación de los chicos y las chicas que tienen que enfrentar una sociedad que a veces tiene poco o nada que ver con lo que ha recibido en la educación académica y que los enfrenta a una situación de frustración y de encuentros muy brutales con la realidad, debe ser revisada. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente se trata de una inversión, coincido plenamente, por lo menos del 7% del Producto Interno Bruto de una nación para ello, sino de cómo orientas esa inversión y cómo educas a los educandos, pero sobre todo cómo educas a los educadores. Tenemos educadores con condiciones y capacidades de comprender al mundo que se enfrentan. En los elementos de la realidad, en el mundo periurbano y en el mundo rural, tenemos una infraestructura mínimamente adecuada de conectividad y de contenidos que nos permitan transformar la sociedad. Y creo que son preguntas fundamentales que tenemos que responder. Termino diciendo que para mí la posibilidad de transmitir mi propia experiencia como expresidente y mi propia experiencia como político en activo me lleva a la conclusión de que la convicción es el elemento central en la construcción del alma y del espíritu y el cuerpo de cada persona que quiere ser líder para transmitir aquellas ideas que quiere transmitir. Si tú no crees en ti mismo, si tú no crees en aquello que estás predicando, no vas a ser capaz de transmitir esas ideas. Y si no sabes distinguir el humo de aquello que es consistente, el riesgo del populismo y del facilismo demagógico es una tentación demasiado fácil de cubrir en el corto plazo y demasiado nociva de responder a la sociedad en el largo plazo. Muchísimas gracias.